nervios, hermano, disculpen. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Hermanos, estamos leyendo los 2 capítulos a la semana, ¿verdad? Estamos leyendo. Mire que es de bendición leer, hermanos. 2 capítulos por semana, mire que uno aprende mucho. Aquí en el capítulo 1, mire, antes de comenzar el mensaje, muchas veces hay gente que viene y le dice, no, que los niños deben de ser bautizados pequeños. Mire lo que dice el capítulo 1 en el versículo 4. Con este versículo usted puede refutarle ese dogma. Mire lo que dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de ¿qué? De pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Ahora, hermano, con este versículo usted puede entender de que los niños no tienen necesidad de bautismo. ¿Quiénes son los que bautizan? Los que confiesan pecados, ¿verdad? Ahí, como les digo, ahí puede usted tener un versículo. Hay 2 versículos que usted puede ir encontrando ahí a medida vamos leyendo, ¿verdad? Pero a veces, hermano, nos cuesta un poquito, y cuando viene alguien y nos dice, no, que la Biblia dice esto, que Mateo dice que todos deben de ser bautizados, y dice que los niños también, no, hermano. Ahí usted tiene cómo refutar, pero no es esa la predicación, solamente era un paréntesis, un interludio ahí, hermano. Vamos a leer del versículo 29, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 29 en adelante. Y pues recomendarle para hermanos siempre que la lectura bíblica siempre la tengamos, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 29, hermano, ya lo tenemos todo. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano, y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto, hermano, he venido. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora. Sea usted, Señor amado, dando sabiduría e inteligencia para poder discernir un mensaje, Señor, que nos pueda. Dios, sea usted fortaleciéndonos y llenándonos más, Señor amado, de conocimiento en tu palabra, para poder así, Señor amado, poder seguir perseverando en este camino muchas veces duro, Señor. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a tratar de meditar, hermano. He puesto un título ahí al mensaje, ¿verdad? ¿Para qué hemos venido a esta tierra? En algún momento usted se ha preguntado, hombre, ¿y yo para qué vine a esta tierra? Se lo digo porque en cierto momento yo me lo pregunté. Señor, ¿y yo para qué? Mejor llévame. Y yo ya no sirvo para nada, decía de momento. Entonces, ¿para qué quieres que yo sea en esta tierra? Mejor mándame a allá. Y muchas veces, hermanos, nos vemos enfrascados en esta situación. ¿De por qué? ¿Para qué hemos venido a esta tierra? Muchas veces esta pregunta surge a medida que vamos pasando por situaciones difíciles. A veces tantas enfermedades que llegan a la vida de cada uno de nosotros. Sacamos una y ¡pum! Estamos recibiendo otra ya.
Y después de esta, ¡pum!, otra. Y de repente hasta nos preguntamos cuál viene después de esta. Y nosotros, o sea, ¿qué chiste tiene estar en esta tierra? ¿Verdad? Para vivir de esta manera mejor, ¿no? O podría decir alguien, ay hombre, yo no salgo de un problema para estar metido en otro. ¿A quién le ha pasado eso? Muchas veces ni lo anda buscando. Ni lo anda buscando. Ellos solitos llegan los problemas a nuestra vida. Y uno dice, he hundido uno allí, allá, bien hondo el hoyo, valga la redundancia. Nos preguntamos, Señor, ¿y cuándo voy a salir de esta situación? ¿Cuándo voy a salir de este problema? ¿Cuándo me vas a dar libertad, Señor? Mira, yo veo a Mengano, yo veo a Sutano, no son cristianos, Señor, y yo, si yo solamente de esta y de esta manera vivo. Nos preguntamos, ¿para qué, Señor, estoy en esta tierra? Y muchas veces llegamos a una edad mayor, hermanos, y no sabemos todavía para qué hemos venido a esta tierra. Porque alguien puede decir, ah, no, yo vine para ser padre de familia. Pero eso es algo que trae ya la vida, ¿verdad? Lo que es la cuestión de nacer, crecer y reproducirse. Eso es todo. Hasta en los animalitos se da eso. Pero en la vida de nosotros, ¿será que solamente el venir, el nacer, el crecer, el reproducirnos, luego envejecer y morir, eso es toda la vida? Eso es. Pero no se trata de eso, hermano. Mire, al otro día, leyendo acerca de Martín Lutero, un hombre católico, bien sacerdote, un versículo encontró en la Biblia que decía que la salvación era por gracia y no por obra. No se podía seguir pagando indulgencias para poder sacar a alguien y llevarlo a la salvación. Él encontró que no, que la salvación se daba ¿por qué? Por gracia y por fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Un versículo encontró y ese versículo cambió rotundamente el camino para la iglesia. Para la iglesia, hermano. Y nosotros podríamos decir, hombre, pero quizás lo que yo voy a hacer no tenga eco. Quizás lo que yo estoy haciendo con mis hijos, quizás el día de mañana ni me lo van a agradecer. Que sean buenos hijos, portados, que sean honrados, que sean honestos, que sean humildes. Quizás usted, como padre de familia, sea ese padre que va a guiar no solo a sus hijos, quizás también a otros jóvenes por un buen camino. Y le digo, quizás sea usted uno de, porque no todos tenemos la misma paciencia. No todos tenemos tampoco aquel buen deseo de poder guiar a otros en el buen camino. No todos lo tenemos. Pero quizás usted lo tenga. Y lo tengamos allí guardado, lo tengamos allí escondido y no lo que querramos sacar a reducir. Mire, muchas veces, hermano, enfrascamos en situaciones difíciles. Venimos al Señor y le decimos, yo tuve un momento, Señor, ¿y para qué ya no, hasta aquí nomás, ya, ¿para qué, Señor? Pero hubo un momento en el cual el Señor me puso a prueba, no crea, me puso a prueba. Y en medio de esa prueba, yo descubrí, Señor, entonces para esto me ha guardado este momento. No fue fácil. No fue algo que decir, qué bonito, descubrí el propósito que Dios tenía para conmigo en esta tierra. No, no es fácil, hermano. Es un poco complicado. Pero qué bonito es cuando verdaderamente descubrimos que hemos venido a esta tierra por un objetivo, por una meta, por un propósito que Dios ha puesto en la vida de cada uno de nosotros.
Al profeta Jeremías se le dijo, desde el vientre de tu madre, te he apartado. Al apóstol Pablo se le dice lo mismo, desde el vientre de tu madre te ha apartado. Había propósito en sus vidas. Sí hay propósito en la vida de cada uno de nosotros también. Pero tenemos, hermanos, que buscarle, ¿verdad? Mire, acerca del texto que hemos leído. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, él tenía, ¿cómo él diría esta palabra? Él sabía exactamente a lo que había venido a esta tierra. Él no tenía dudas en su corazón. Él no vino a pensar en qué puedo hacer esto, lo otro. No, él sabía lo que venía. Y entre ellos, entre algunas cosas de que él había venido, encontramos que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer sanidades y milagros. Encontramos en la Biblia, hermano, cuántas sanidades. Miren lo que dice, lo que leímos, versículo 29. Y dice, al salir de la sinagoga vinieron a Jesús, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre. Y ella le servía. Él llegó a la casa, tocó a aquella mujer, inmediatamente la sanó. ¿Y aquella mujer qué hizo? ¿Qué hizo aquella mujer? Comenzó a servir, ¿verdad? Comenzó a servir. Muchas veces, hermanos, nosotros esperamos que lleguen situaciones difíciles a nuestra vida, ¿verdad? Y empezamos a decir, Señor, ¿será que quiere que te sirva? Señor, ¿será que esta prueba que estoy viviendo es porque usted quiere que me someta más al servicio tuyo? Y nos preguntamos todavía. Y yo digo, es necesario que lleguemos a una situación como me pasó a mí para preguntar, Señor, ¿será que debo de servirte? ¿Será que es necesario eso? No, ¿verdad? No es necesario. Y si seguimos leyendo, dice el versículo 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no los dejaba, ahí lo quedamos, y echó fuera muchos demonios. Nuestro Señor Jesucristo sabía lo que venía. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, que el ladrón vino para hurtar, matar, ¿qué? Y destruir, ¿verdad? Hurtar, matar y destruir. Pero ¿para qué vino nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad? ¿Quién lo demuestra? Él lo demuestra. El Evangelio de Marcos, hermano, es diferente. Si usted lo ha leído, es diferente a los otros Mateo, al otro Evangelio. Si usted comienza a leer a Mateo, ¿cómo comienza Mateo? Con la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y luego vienen la bienaventuranza, y luego que a discutir con los fariseos acerca de las leyes. Pero Marcos no. Marcos es un poco distinto. A Marcos lo que le interesaba era ver la actividad de nuestro Señor Jesucristo. Marcos relata, ¿cómo le diríamos? Iba al grano. Marcos iba al grano. Y si usted comienza leyendo este capítulo 1, en el capítulo 1 usted va a observar que echaba fuera demonios. Usted va a observar que hacía sanidades y usted va a observar que predicaba acerca del reino de los cielos. Tres cosas. En el primer capítulo no andaba con rodeo. Marcos dijo, no,
yo voy a escribir acerca de un Jesús activo, un Jesús que viene a lo que viene, valga la redundancia. Un Jesús que sabe a lo que ha venido. Y hemos leído que ha venido a dar sanidad. Mire lo que dice el versículo 40, ahí mismo en el capítulo 1. Dice, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús decía, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Hermano, algunos dicen, no, Jesús iba en contra de la ley, porque el leproso tenía que estar allá aparte, fuera de la ciudad. El leproso no podía llegar ante las demás personas que estaban sanas. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Mire lo que dice. Y Jesús, versículo 41, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Hermano, tocar a un leproso era algo tremendo bajo la ley, porque era una persona impura. Y si usted lo tocaba, usted quedaba impuro y más se contagiaba de la enfermedad. El Señor Jesucristo dijo, no, tú vas a ser limpio ahora, tú vas a ser sano ahora. Él sabía a lo que había venido. Otra cosa también, Él vino a liberarnos, digámoslo en este momento, de persecuciones, vino a liberarnos de tentaciones, vino a liberarnos de influencias demoníacas. Mire lo que dice el versículo 21, ahí mismo en el capítulo 1. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió. Usted puede decir, no, yo no he estado endemoniado porque yo nunca he caído, me he echado espuma, solo eso son. No, hermano, no se necesita caer, empezar a echar espuma, revolcarse para decir que está endemoniado. No necesita de eso. Una persona puede estar poseída y no darse cuenta. Y de eso nos ha venido a rescatar nuestro Señor. De las posesiones. Pero también Él vino para predicar acerca del reino. Mire lo que dice el versículo 14, ahí en el mismo capítulo 1. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Nuestro Señor Jesucristo tenía claro lo que venía. Él venía a acercarnos el reino de los cielos. Él es el camino al reino de los cielos. Él es el mediador entre el Padre y nosotros. ¿Hacia dónde? Hacia el reino de los cielos. Entonces, podemos ver solo en este capítulo la claridad de nuestro Señor Jesucristo a la hora de venir a esta tierra, acerca de qué hacer. Pero hermano, muchas veces, como les dije anteriormente, llegamos a edades un poco ya avanzadas, por decir algo, y aún no encontramos para qué el Señor nos ha traído a esta tierra. Aún no sabemos el propósito de nuestro Dios. No lo sabemos. Pero si le buscamos, si leemos la palabra, la estudiamos, yo le aseguro que en cualquier momento usted va a decir, el Señor
desea esto de mí. El Señor quiere que yo haga esto. ¿Pero cómo? Buscándole. Buscándole a Él. No crea que por arte de magia va a venir un predicador aquí desde afuera y va a empezar a orar y le va a hablar en lengua y le va a decir, le va a profetizar. Y tú, pero si usted no busca de Dios, hermano, vamos a saber cuál es el propósito de nuestra vida con la vida de cada uno de nosotros. Va a ser difícil. Mire, quizás a estas alturas de la vida nos encontremos todavía preguntando. Pero no nos preocupemos, no nos preocupemos. ¿Sabe por qué? Si hemos leído el Éxodo, nos encontramos con un hombre llamado Moisés, ¿verdad? Hemos leído acerca de Moisés, ¿verdad? ¿Cuántos años vivió Moisés en un palacio? 40. 40 años en un palacio, donde no le hizo falta nada. Tuvo toda la riqueza del mundo de ese momento. Lo mejor de lo mejor. ¿Y sabe qué pasó? Moisés no sabía que había venido a esta tierra. 40 años. ¿Qué tuvo que pasar? Que vinieran otros 40 años allá en el desierto, arriando ovejitas, arriando cabritas, recogiendo la popó de los animales de un lado para otro, para darse cuenta de que los próximos 40 años se los iba a dedicar a nuestro Dios Todopoderoso, guiando a un pueblo hacia su destino final, la tierra prometida. Pero antes de eso fue libertarlo. 140 años, hermano. 140 años. Así que no vaya a pensar usted, yo ya tengo 40 años y ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a querer el Señor de mí? No se preocupe. Mi papá me contaba algo, le va a parecer chistoso. Y él tenía un amigo. Y dice que ese amigo nunca le conocieron novia. Ya tenía 40 años el hombre y nunca había tenido novia. Pero llegando a los 40, 41 años, dice que no, se consiguió una muchacha y rapidito, dice, como dice, tronando y lloviendo. ¡Pum! Le encaramó, dice, me contaba él, 2 cipotes a la muchacha. Mira, ahora ella tiene 65 años y tiene 2 tremendos hombres, me dice. Nunca es tarde. Mientras estemos con vida en esta tierra, tenemos esperanza de encontrar cuál es el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. ¿Verdad? Y mire, no esperemos que nos toque como a Sansón. El hombre más fuerte, terrenalmente hablando, que ha existido con fuerza sobrenatural, tenía un propósito en la tierra, el cual era juzgar a un pueblo, el cual tenía que guiar a un pueblo a que buscaran a Dios. Pero él no quería, hermano. Todo lo hemos leído. Un hombre renuente. Prefería mejor ejecutar sus deseos personales carnales antes de hacer lo que Dios le había pedido que hiciera en esta tierra. ¿Y qué pasó? A porrazos tuvo que aprender. A porrazos. Tuvo que esperar hasta llegar al momento de la muerte y decir, hombre, para esto fui caído a esta tierra, para libertar al pueblo. Ya que dice Jueces capítulo 15, 16, no recuerdo muy bien, entre el 15 y el 16, en la muerte de Sansón, que con su muerte él mató a más de los que había matado anteriormente. Unos 3,000 o 4,000 personas, creo. ¿Para qué? Para poder libertar a su pueblo. Pero ¿cómo aprendió? A porrazos. Es necesario, hermanos, que nosotros aprendamos a porrazos. Necesario.
Decía mi abuela siempre, mira hijo, el vivo a señas y el tonto a palo, me decía. Y si usted ya sabe qué significa ese dicho, pues no hay necesidad de explicarlo. Pero muchas veces nosotros, hermanos, no queremos entender. No queremos entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Podemos ser también como Jefte, quizá. ¿Se acuerdan quién es Jefte? Él fue echado fuera de la ciudad. No puede decir, Jefte se fue entonces al mundo porque andaba con gente mala, con gente que no tenía temor de Dios. Pero allá en aquel lugar, Jefte fue llamado. Y muchos dentro de la iglesia, hermano, estamos aquí por 5 o 10 años y tenemos que salir al mundo, a que nos garrotee el mundo para poder entender cuál es el propósito de Dios en nuestra vida y después venir garroteados a la iglesia. Y no es eso lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. No es eso. Dios quiere lo mejor para con cada uno de nosotros, hermano. Pero nosotros tenemos que darle. Tenemos que buscar esa presencia cada día, orando. Mire, no nos cansemos de orar. No nos cansemos. No nos cansemos porque ese es el medio de comunicación que tenemos con nuestro Dios. En la oración es cuando le hablamos a nuestro Dios, hermano. Cuando leemos la Biblia, le escuchamos lo que Él quiere para con cada uno de nosotros. Pero cuando oramos, muchas veces la oración pasa desapercibida en nuestra vida. Y queremos que Dios haga grandes cosas en nuestra vida. Queremos que Dios nos use de esta manera. Queremos ser bautizados con el poder del Espíritu Santo, decimos. Pero no buscamos en oración a Dios. No le buscamos. Cuando comenzaba yendo a la iglesia, el pastor que estaba de turno, nos decía él, hermanos, oren y busquen los dones del Espíritu Santo. Hermanos, miren, procuren los dones díganle al Señor que ustedes quieran tener el don de sanidad, decía, el don de milagro, el don de hablar en lengua, el don de profecía. Pídanle a Dios, decía. Y ya habíamos un grupo ahí que estábamos ahí metidos y que queríamos los dones. Queríamos los dones. Pero muchas veces, hermano, ese buen deseo de buscar a Dios se opaca está opacado en nuestras vidas. Está opacado. Entonces, no sabemos cómo hacer. Cómo hacer en esta vida con tantas situaciones difíciles. Hermano, el otro día estaba viendo una película, no sé si algunos la han visto, es basada en la vida real, acerca de un doctor. Era un doctor oncólogo, trataba a niños con cáncer. Y el doctor descubrió una técnica en la cual él llegaba y empezaba a hacer reír a pequeños niños. Y la gente decía, algunos lo trataban de loco, esto, lo otro, porque el hombre hacía payasada ahí. Había momentos que llegaba una nariz de payaso, se pintaba y hacía payasada y los niños se reían. Y descubrieron que entre más estos niños tenían ese buen humor, tenían una recuperación más rápida. Hoy en día, si usted padece un cáncer, el oncólogo le dice, mire, trate de evitar los enojos. Mejor trate de vivir contenta, vivir alegre. Porque el enojo hace que las células malignas se esparzan o carcoman más rápido, hablando en nuestro idioma. Pero la alegría, el buen humor, eso hace que bien lo retroceda o ayuda a que se recupere más pronto la persona. A lo que quiero llegar es que después de que pasó con este doctor,
no sé si dijeron que iba a crear una terapia que le iban a llamar la risoterapia. Y uno puede decir, esa es una locura. Pero detectaron que entre más alegres vivimos, mejor está el cuerpo. ¿Verdad? A lo que quiero llegar, hermanos, es que la persona que actúa en esta película, desgraciadamente un momento en su vida, no se sabe por qué, pero lo hallaron muerto en su apartamento. Y a veces nos preguntamos, pero si él actuó de esta manera, en esta película, no pudo encontrar el sentido de su vida, por decir algo. ¿Para qué había venido a esta tierra? Quizás no pudo encontrarlo. Y terminó quitándose la vida. Solo. Abandonado, podría decir alguien. Porque no encontró, no supo a qué había venido a esta tierra. Hermanos, teniendo a nuestro Señor Jesucristo de nuestro lado, teniendo el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, es imposible que no descubramos el propósito de Dios para con cada uno. Es imposible. Tenemos que buscarlo. Yo le aseguro que en un determinado momento de nuestra vida sabremos, Señor, usted me estaba guardando para esto. Señor, usted me protege de tantas situaciones difíciles para esto. Señor, usted ha permitido que yo esté 30 años en la iglesia. No había descubierto nada, pero ahora entiendo lo que usted quiere de mí. Y estoy dispuesto a servirte. Estoy dispuesto. Es lo que debemos de buscar cada uno. Hermanos, Marcos, en Hechos, si no me equivoco, Hechos capítulo 15, surge un pequeño problema entre Pablo, Bernabé y el escritor del Evangelio de Marcos, en el cual no se sabe qué fue lo que pasó, pero Pablo dijo, no, yo ya no quiero que Marco vaya conmigo, Juan Marco, vaya conmigo. Juan Marco pudo haber dicho, hombre, ¿por qué me desechan? Hombre, yo quiero servirle al Señor también como tú. Y Pablo, en algún momento pasaron ahí, es que nos abandonaste en tal lugar. Y si va a ser así, mejor vete. Cualquiera se desilusiona, ¿verdad? Muchas veces aquí, hermanos, si no nos damos la mano, o alguna hermana andaba dolor de estómago, y no es fácil andar dolor de estómago. Hacemos la cara bien fea cuando hay dolor de estómago. Y se le acercó otro hermano bien alegre, y usted, aquel hermano bien alegre, es posible que se vaya de la iglesia. ¿Por qué? Por una mala cara que le hicieron. No fue intencionalmente. A Juan Marco le dijo Pablo, no, yo ya no te ocupo en mi ministerio. Y Bernabé le dijo, no, pues vente conmigo, le dijo Bernabé. Se fueron con Bernabé. Pero lo que le quiero decir yo es que Marcos encontró el propósito de Dios en su vida. Y Marcos dijo, no, yo voy a escribir un evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un evangelio no para los judíos. Un evangelio que vaya para los gentiles, para los romanos, para los que están fuera de nuestro territorio. Un evangelio que la gente pueda entender. Un evangelio con el cual la gente pueda encontrar, como diría, eso. Puedan encontrar ese y decirle, Señor, ¿cuál es el propósito? Juan Marcos lo escribió. Hermano, como les dije y les repito, quizás puede decir usted, yo ya estoy bien. Dios en cualquier momento
puede hacer grandes obras con la vida de cada uno. Y no espere decir, yo quiero ser un gran predicador entonces y tener una palabra de poder. No, ahí en su hogar puede hacer grandes cosas. Ahí en su hogar. Como le dije anteriormente, siendo a veces un buen padre, una buena madre, siendo buenos hijos. Hoy en día escasean los buenos hijos. Sean los buenos hijos. ¿Por qué no decir, Señor, de ahora en adelante, yo trataré de ser una mejor persona? Yo trataré, Señor, de hoy en adelante, aportarme como un verdadero hijo tuyo. ¿Por qué no le decimos, Señor, de ahora en adelante, aquí mis vecinos sabrán que en esta casa hay un cristiano verdaderamente de corazón? Un cristiano que verdaderamente honra al Dios Todopoderoso. Cositas pequeñas, hermano. Cositas pequeñas con las cuales vamos a ir creando grandes cosas a lo largo de la vida. Les dije al principio, Martín Lutero no descubrió no fue alguien que dijo, leeré desde el Génesis hasta el Apocalipsis y entonces empezaré a predicar acerca de la palabra de Dios. No, él se fue a Romanos y encontró ahí que decía, la salvación es por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso nada más. Cambió el rumbo de la iglesia. Eso no. Algo pequeño. Podemos cambiar el rumbo de la vida de cada uno de nosotros. No solo nuestras vidas. Podemos cambiar el rumbo de la vida de otros. ¿Por qué no intentarlo? Yo no sé si ese va a ser el propósito de Dios en su vida. Y usted puede decir, el hermano Mario me está mandando a dirigir, a guiar a un montón de gente y con la paciencia que yo me cargo, no, quizás no sea ese su propósito. Pero va a haber algo otro. Debemos de descubrirnos. El Señor dijo ayer, en el versículo 38, y Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí. Para esto venimos, a predicar el Evangelio, a predicar acerca del reino de Dios, a predicar de que se ha acercado el reino de Dios a esta tierra. Busquemos nuestro propósito también. Busquemos saber que Dios va a hacer grandes cosas en la vida de cada uno de nosotros. Póngase en pie. Vamos a orar. Padre maravilloso, damos gracias, Señor eterno. Padre, porque hasta ese momento, Señor amado, has sido bueno con cada uno de nosotros. Hasta este momento, Señor amado, hemos recibido de tu bondad, de tu misericordia. Les hemos sido malos hijos y perdónenos, Señor amado, perdónanos. Solamente te suplicamos, solamente te pedimos. Ayuda. Señor amado, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos en esta tierra. Que tu Espíritu Santo, Señor amado, sea el conductor de nuestras vidas. De ahora en adelante, Señor amado, ayúdanos a no ser el mismo de antes. Esas amarguras que quizás reinan en nuestros corazones, Señor, sea usted quitándolas completamente. Esas amarguras, Señor. Señor, arranque